Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Bienvenidos a esta sección de personajes bíblicos. Tenemos canal de personajes bíblicos en YouTube. Tenemos página web de personajes bíblicos por si quieres más información. Ahí podrás encontrar estas historias y otras más. Y si Dios lo permite, os lo adelantamos en este día. Si Dios lo permite, porque es un trabajo arduo, es un trabajo muy complicado que necesita esfuerzo, dedicación. Dios mediante, en el canal de YouTube de personajes bíblicos, haremos en varias ocasiones directo. Un directo con prácticamente la mayoría de las reflexiones que hemos hecho con los personajes bíblicos. 24 horas emitiendo todas las reflexiones que tenemos en el canal de YouTube de personajes bíblicos. Es un trabajo arduo. Es un trabajo que necesita horas y horas de preparar cientos y cientos de vídeos para que vosotros, en cualquier momento del día, os podáis conectar y podáis escuchar un mensaje. Imagínate las 24 horas del día emitiendo la sección de personajes bíblicos. Es un anhelo, es un propósito que tenemos para el nuevo año que entra, y te pedimos oración. Te pedimos oración porque en cualquier momento Dios puede llevarte a una reflexión. Tú puedes, entre comillas, llegar a una reflexión y esa reflexión puede cambiar tu vida. Y necesitamos oración. Ayúdanos con este proyecto. Ora por este proyecto. Es la mejor inversión que podemos hacer. Orar. Orar como respirar. Como dice el libro de Miguel Díez, que por cierto está en formato PDF por si te lo quieres descargar gratis. Te podemos compartir el enlace. Pues te pedimos oración porque es un anhelo, es un proyecto que para este nuevo año que va a entrar, para este año que ya estamos, a lo mejor depende cuando escuches esta reflexión, pues queremos ofreceros 24 horas de directo con la sección de personajes bíblicos en el canal de personajes bíblicos. En unos minutos con nosotros Alejandro Salcedo con este espacio de reflexión. Va a hablar sobre Mateo. Y yo quiero hacer una introducción porque en estos días estaba leyendo Lucas capítulo 5, verso 27 en adelante. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Respondiendo Jesús les dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Esta historia es muy conocida, ¿verdad? Entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados por el pueblo judío eran los publicanos. Ellos eran los cobradores de impuestos del Imperio Romano. Además de cobrar impuestos, los publicanos eran usados por los romanos como un medio de oprimir a las regiones conquistadas y cometían extorsiones para enriquecerse a expensas del pueblo. Hoy en día, esto se está llevando a cabo en muchos países. Aquí en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en el continente africano, en Asia. Este es el pan diario de muchas naciones. Un judío que aceptaba el cargo de publicano era considerado como un traidor ante la nación. Se le despreciaba como apóstata y se le clasificaba como uno de los peores grupos de la sociedad. Era el precio que todo publicano debía pagar, todo por ser rico y a la vez ser odiado por el pueblo en general. A pesar de la comodidad en la que vivía, Mateo no dudó ni pensó dos veces en la invitación que recibió, sino que dejó atrás todo lo que tenía y siguió a Jesús con fe. A esta clase pertenecía Leví,
o Mateo más adelante, quien después de los 4 discípulos de Genesaret fue el siguiente en ser llamado al servicio de Jesús. Jesús, que conocía a las personas, vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad del Evangelio. ¿Te imaginas la sorpresa que sintió Mateo cuando Jesús lo invitó a seguirlo? A él, un judío que se había convertido en publicano, un traidor de la nación despreciado por el pueblo. Ante las personas Mateo no tenía ningún valor, pero para Jesús era diferente. Él lo quería como uno de sus discípulos más cercanos. Jesús le dijo, sígueme, y Mateo, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Qué fe tan grande tenía Mateo en Jesús que no vaciló, ni dudó por un instante? No pensó en el negocio tan rentable que tenía, tampoco pensó en la pobreza en la que vivía Jesús. A Mateo solo le interesaba estar con Jesús. A Mateo le interesaba escuchar sus palabras, unirse con él en su obra, en el ministerio. Asimismo había ocurrido con los primeros discípulos. Pedro y Andrés, Juan y su hermano. Al instante dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. No ponían excusas. Jesús, espérame un ratito, ¿vale? Voy a despedirme de mi padre, de mi mujer, de mis hijos. Vale, voy a dejar el ministerio en manos de otro. No, al instante. Decisión, al instante. Cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirle, dejaron inmediatamente sus barcas, sus redes. Algunos de esos discípulos tenían familias que dependían de ellos para vivir, pero cuando recibieron el llamado, la invitación del Salvador, no dudaron. Lo dejaron todo por Jesús. Tampoco le preguntaron a Jesús cómo viviré, cómo nos vamos a sostener, cómo voy a sostener, por ejemplo, a mi familia. Para nada. Lo dejaron todo por el Maestro. Mateo y los demás discípulos sabían por fe que trabajar para Jesús y vivir con Él sería la mejor decisión de sus vidas. Y a pesar de las apariencias, el Señor nunca les iba a faltar nada material. A Mateo en su riqueza, a Andrés y a Pedro en su pobreza les llegó la misma prueba, pero todos tomaron la misma decisión. El hecho de que Jesús invitara a Mateo a ser su discípulo generó indignación entre los judíos. Que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus seguidores era una ofensa contra las costumbres religiosas y sociales de la época. Después de aceptar seguir a Jesús, Mateo ofreció un banquete en su casa, invitó a todos sus parientes, a los amigos. Para Mateo, el ejemplo de Jesús en el banquete fue una lección para su vida. El publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados y el escritor del primer libro del Nuevo Testamento. Además, en su propio ministerio, Mateo siguió muy de cerca las pisadas de Jesús. Era uno de los 12. Hoy quiero invitarte a que medites en la decisión de vida que hizo Mateo. Lo dejó todo por Jesús. No dudó ni lo pensó 2 veces, sino que obedeció al llamado de Jesús y siguió sus pasos por el resto de su vida. ¿Sabes una cosa? El amor de Jesús por nosotros es grande, es inmenso. A Él no le importa lo que opina la gente de nosotros. A Él solo le importa nuestra salvación. Y como hizo Mateo, debemos tener siempre la fe y la certeza de que vivir dejándolo todo por Jesús es la mejor decisión que podemos tomar. Alejandro Salcedo va a continuar con esta reflexión. Una reflexión a la que te invito a que compartas con tus familiares, con tus seres queridos. En el grupo de Telegram, Amigos de Radio Solidaria, si te quieres unir, hazlo, estás invitado. Vamos a compartir esta reflexión. ¿Qué podremos aprender de Mateo? Mateo, el recaudador de impuestos llamado por Jesús. Mateo era un hombre que trabajaba para el gobierno romano, cobrando impuestos a sus propios compatriotas, los judíos. No se puede pensar en nadie que fuera menos apostolable que Mateo.
Seguramente que tú o yo no lo hubiéramos llamado para servir en la iglesia. Era lo que se llama tradicionalmente un publicano. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y se los llamaba así porque manejaban el dinero y los fondos públicos. Lo consiguió subastando el derecho a cobrar impuestos en cada zona. El que compraba ese derecho se comprometía a entregarle al gobierno romano una cierta cantidad. Todo lo que cobrara además sería la comisión. Era un oficio despreciado y odiado por la mayoría, pues se consideraba una traición al pueblo de Dios y una colaboración con el opresor. Además, los recaudadores de impuestos solían aprovecharse de su posición para cobrar más de lo debido y enriquecerse a costa de los demás. Por eso eran vistos como pecadores públicos, indignos de la misericordia de Dios. Los judíos eran nacionalistas furibundos, pero lo que más los excitaba era su convicción religiosa de que Dios era su único rey y que el pagarle impuestos a algún gobernador humano era una infracción de los derechos de Dios y un insulto al rey. La ley judía excomulgaba de la sinagoga a los publicanos, los incluía entre las cosas y los animales inmundos. Se les impedía ser testigos en los juicios y se metían en el mismo saco a los ladrones, asesinos y publicanos. Cuando Jesús llamó a Mateo, llamó a un hombre que todos odiaban. Aquí tenemos uno de los grandes ejemplos que hay en el Nuevo Testamento del poder de Jesús para ver en una persona. No solo lo que era, sino lo que podría llegar a ser. No ha habido nunca nadie que tuviera tanta fe en las posibilidades de la naturaleza humana como Jesús. ¿Quién eras? ¿Quiénes éramos cuando Jesús nos llamó? Pero ha hecho y hará con cada uno lo que nadie piensa que se puede hacer. Sacar algo bueno de cada uno de nosotros. Cristo aprovecha lo que el mundo desecha. La religiosidad era algo distintivo de los judíos, fariseos de la época, sumado al odio que ellos mismos alimentaban condenando a cualquiera. Muy parecido a nuestros días, ¿verdad? Algunos que se dicen que cristianos se toman la autoridad moral completa y se permiten juzgar y condenar al que no piensa, al que no habla y al que no se comporta como tales cristianos. Y los mandamos de una vez al juicio final. Sin embargo, un día Jesús pasó por delante de la mesa donde Mateo estaba. Un día Jesús pasó por delante de nuestra mesa y le dijo a Mateo: sígueme. Mateo no se lo pensó dos veces y se levantó dejando atrás su trabajo, su dinero, su reputación para seguir a Jesús. Mateo reconoció en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, al que podía darle una vida nueva, una vida de gracia y de verdad. Mateo no se aferró a lo que tenía, sino que lo abandonó todo por amor a Jesús. Mateo no se avergonzó de su pasado, sino que lo confesó y se arrepintió. Mateo no se aisló de sus amigos y antiguos compañeros, sino que los invitó a su casa para que conocieran a Jesús y se beneficiaran de su bondad. Debemos entender que a nosotros se nos presenta Jesús y nos llama, por lo tanto debemos tomar la decisión radical de invitarle a nuestra vida, a nuestro corazón, sin reservas, sin cuartos secretos, y seguirle, desestimar lo que nos ata a lo temporal y buscar las cosas eternas e invitar a otros a seguir nuestro ejemplo como discípulos de Cristo. No tenemos por qué pensar que Mateo no había visto nunca a Jesús. Sin duda habría oído del joven Galileo que traía un mensaje que cortaba la respiración. De un joven Galileo que hablaba con autoridad, que no se había conocido nunca y que contaba entre sus amigos a hombres y mujeres que habrían evitado con asco las buenas personas ortodoxas de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, los legalistas de ese tiempo. Probablemente Mateo le habría oído desde las afueras de la multitud y habría sentido que le vibraba el corazón en el pecho. Tal vez Mateo se había planteado anheladamente si todavía estaría a tiempo de lanzarse a la aventura hacia un nuevo mundo, dejando su vieja vida y su vieja vergüenza para empezar de nuevo.
Y un día se encontró allí con Jesús, delante de él, y le oyó lanzarle ese desafío. Y Mateo aceptó aquel desafío y se levantó, lo dejó todo y siguió a Jesús. Debemos fijarnos en lo que perdió Mateo y en lo que encontró. Perdió un cómodo trabajo, pero encontró un destino. Perdió unos buenos ingresos, pero encontró dignidad. Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura como nunca había soñado. Puede que si aceptamos el desafío de Cristo, nos encontremos más pobres de cosas materiales. Puede que tengamos que renunciar a las ambiciones del mundo, pero sin duda encontraremos una paz y un gozo y un interés en la vida que nunca habíamos conocido. En Jesucristo se encuentran riquezas que superan con creces todo lo que se pueda abandonar por Él. Fijémonos en lo que dejó Mateo y en lo que tomó. Él dejó el puesto de los impuestos, pero se llevó una cosa: su pluma. Aquí tenemos un ejemplo esplendoroso de cómo puede usar Jesús cualquier don que uno pueda llevarle. No es probable que ningún otro de los 12 tuviera soltura con la pluma. Los pescadores galileos no son de esperar que tuvieran una habilidad especial en eso de colocar debidamente las palabras, pero Mateo sí. Y este hombre cuyo trabajo le había entrenado en el uso de la pluma, usó esta habilidad para componer el primer evangelio de las enseñanzas de Jesús, el que figura en la Biblia, y es uno de los libros más importantes que se hayan escrito en el mundo. Así que Dios te usará a ti con el talento que tienes. No es lo que hagan los demás con sus talentos, es las cosas importantes que puedes hacer para el reino con lo que tú tienes ahora en tu mano. Cuando Mateo dejó el puesto de los impuestos, aquel día renunció a mucho en sentido material, pero espiritualmente recibió en herencia una fortuna incalculable. Jesús aceptó la invitación de Mateo a cenar y se sentó en la mesa con él y con otros recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús no se escandalizó de la condición pecaminosa de estas personas, sino que se compadeció de ellas. Jesús no las rechazó ni las condenó como solemos hacer, sino que las acogió y las perdonó. Jesús no les impuso una ley ni una carga, como solemos hacer nosotros, sino que les ofreció una amistad y una salvación. Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, a los que se reconocen necesitados de su gracia y de su misericordia. Los fariseos, que se consideraban justos y observantes de la ley de Dios, no entendieron la actitud de Jesús. Ellos creían que Dios solamente se complacía de los que cumplían la ley y se apartaban de los malvados. Ellos pensaban que Dios solo se revelaba a los que estudiaban las Escrituras y seguían las tradiciones. Ellos se sentían superiores a los demás y juzgan con dureza. Y aquí podemos decir que hay muchos como ellos. En nuestros días nos sentimos superiores a los demás, juzgamos con dureza, abandonamos o rematamos al soldado herido y lo dejamos tendido. No le extendemos la mano para levantarlo y animarle a seguir con nosotros el camino de salvación. Lo dejamos tirado juzgándole, si no es que lo rematamos antes. Estos criticaron a Jesús. Estos criticaron a sus discípulos por comer con recaudadores de impuestos y pecadores. Pero Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús les recordó las palabras del profeta Oseas, que había denunciado la hipocresía, que ofrecía sacrificios a Dios, pero no le obedecían ni le amaban. Jesús les enseñó que Dios no se complace de las obras externas, sino del corazón sincero. Jesús le mostró que Dios no se fija en la apariencia, sino en la realidad. Jesús les reveló que solo Dios puede juzgar, pero es un Padre amoroso.
El llamado de Mateo nos muestra el amor incondicional del Señor, que nos busca y nos invita a seguirlo sin importar lo que hayamos hecho o lo que seamos. El llamado de Mateo nos muestra el poder transformador de Jesús que nos cambia y nos hace partícipes de su misión sin importar lo que tengamos o lo que sepamos. El llamado de Mateo nos muestra la alegría contagiosa del Evangelio que nos llena y nos impulsa a compartirlo sin importar lo que piensen o lo que digan. ¿Qué podemos hacer nosotros para responder a la llamada de Jesús? Podemos dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios, los odios, los rencores, las rencillas, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la falta de perdón, la soberbia. Seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Podemos reconocer nuestros pecados, reconocer que somos criticones, reconocer que nos falta perdonar y pedir perdón a Dios y a los demás. Seguir a Jesús con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Podemos invitar a otros a conocer a Jesús, sí, y a experimentar su amor y a seguir a Jesús con toda su fuerza. Podemos ser testigos de la misericordia de Dios, que no hace acepción de personas como nosotros, y seguir a Jesús con toda nuestra alma. Mis amados, que el ejemplo de Mateo, el recaudador de impuestos, llamado por Jesús, nos anime a vivir nuestra fe con humildad, con gratitud y con generosidad. Que el ejemplo de Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista, nos inspire a anunciar la buena noticia de Jesús con valentía, con creatividad y con alegría. Que el ejemplo de Mateo, el recaudador de impuestos hecho santo, nos ayude a alcanzar la meta de nuestra vida, que es la comunión con Dios y con los demás. Todos tenemos natural aversión a que se nos predique y a que se nos confronte con el pecado. Tengamos cuidado y arrepintámonos y vayamos con corazón dispuesto ante el Señor. Oh Dios, llámanos a seguirte. Atráenos por tu poderosa palabra y correremos en pos de ti. Habla por la palabra del Espíritu a nuestros corazones. Que el mundo no nos retenga. Satanás no puede detener nuestro camino contigo. Nos levantaremos y te seguiremos. Cristo como autor y tu palabra como el medio, obra un cambio salvador en el alma. Ni el cargo de Mateo, ni sus ganancias pudieron detenerlo cuando tú le llamaste. Él lo dejó todo. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Dios te bendiga.